Bien, como primer punto de la tabla vamos a poner en consideración el acta de la sesión número 1, que entiendo que está aprobada. Sí, se da por aprobada. No tenemos cuenta. Voy a partir entonces sobre temas varios. Ofrezco la palabra. Bien, vamos a dar inicio a la orden del día saludando a quienes asisten: al director nacional de Gendarmería, a don Sebastián Urra Palma, el director regional de la Araucanía, el coronel don Alberto Figueroa Quesada, el subdirector operativo don Víctor Proboste, sí, el subdirector de Reinserción Social don Pablo Gaete, el jefe del Departamento de Inteligencia Penitenciaria don Óscar Luna Mella, y el abogado jefe de la Unidad de Defensoría Funcionaria, don Nicolás Torres Neira. Muy buenos días, saludar a mis colegas diputados. Acá está el diputado Jorge Ratkev, la diputada Emilia Nullado, el diputado Erika Edo, y desde está la diputada Clara Zagardía, la diputada Claudia Mix y la diputada Carol Cariola, que están también ahí vía remota. Bueno, la sesión anterior ustedes estuvieron de manera también remota, y bueno, nos hicieron una exposición que fue bastante extensa, pero que la verdad no pudimos hacer mucha, que se la habíamos solicitado que la enviaran antes de... Pero la enviaron... ¿A quién? Pero la enviaron después de la sesión, la vez anterior. Ya. Entonces, porque la idea que fue bastante extensa, entonces no hubo mucho tiempo para haberla madurado más y nosotros haberla tenido como no la tuvimos antes. La idea fue que en esta ocasión hubiesen respuestas a preguntas sobre esa misma presentación, que fue como la base y todo el fundamento, la normativa en el fondo por el cual se rige, ¿cierto?, toda la estructura, la orgánica de Gendarmería y de las unidades carcelarias, y con el foco que se hizo ahí entre dos principios, que voy a hacer como un breve resumen, que era el principio de igualdad ante la ley y de los beneficios a tratamientos diferenciados, grupos de especial protección, que ahí son los dos, digamos, podríamos decir contrapuntos, y por lo tanto, como digo, estuvo toda esa base, pero nosotros, el objeto de esta comisión, como también se lo señalé, es conocer los beneficios intrapenitenciarios, si ha habido estricto apego a la norma en esos beneficios, y también conocer, y que eso es lo que íbamos ahora también a entrar, es saber el hecho que ocurrió, que fue el que dio origen a la comisión particularmente, el día 7 de mayo en la cárcel de Angol, cuando hubo unos gendarmes que estuvieron secuestrados, según se dijo, digamos. Entonces, nosotros conocer, por un lado, los beneficios intrapenitenciarios, si se han ajustado a la norma, que eso es lo que vamos persiguiendo en esta comisión, y por otra parte conocer lo que ocurrió ese día y si ha habido vulneración también de los derechos de los gendarmes. Eso en el fondo, para contextualizarlo acá ahora presencialmente, que siempre creo yo que es mejor para poder entendernos de qué está. Ustedes son los primeros invitados, Gendarmería, luego tenemos obviamente una subsecretario de Justicia, vamos a tener a los representantes de las asociaciones de Gendarmería, representantes también de los reos, de acuerdo a lo que van pidiendo acá los integrantes de la comisión, y dentro del tiempo. Estos son 90 días que tenemos, así que tenemos 7 u 8 sesiones, me parece. Si es que nos queda otra, habrá que hacer alguna especial. No queremos pasar de los 90 días, pero el tiempo son... 60, perdón. Y como son 1h20, tratamos de hacerlo lo más preciso posible, pero obviamente también dar respuesta a las inquietudes y las consultas de cada uno de los diputados y diputadas. Así que, para partir, le voy a ofrecer la palabra al director nacional, al coronel, sí, pero el grado es director, al director, al señor Urra.
Así que tiene la palabra usted para que después, si va alguno de los también que lo acompañan a hacer uso de la palabra, que no sea muy extenso, lo queremos escuchar a usted primero. Gracias, Presidenta. Buenos días, diputadas, diputados. Gracias por la introducción y también por habernos citado y las consultas que se realizaron para poder transparentar la situación acaecida en Angol. Antes de iniciar, me gustaría ver si va a haber una oportunidad para que el subdirector de la Reinserción Social, en este caso, pueda hacer más resumido lo que acotó ese día. Se extendió demasiado, pero no más de 2 minutos. Porque en relación a lo de Angol, obviamente el convenio 169 es el que a nosotros nos dirige en relación a cómo procedemos con la población penal, en este caso los comuneros mapuche, ¿ya? En relación a lo que dice respecto a lo puntual, lo suscitado el día 7 de mayo, ¿ya? Y que habla que eso a las 9:30 horas, el personal de Gendarmería se vio afectado por parte de la población penal que estaba en ese módulo, donde fueron abordados y atormentados por parte de las personas que se encontraban ahí, hecho que desencadenó un procedimiento llevado a efecto por la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios, lo que tomó un tiempo, dado que las personas que debían ingresar se encontraban ese mismo día efectuando las votaciones. Y para abordar el procedimiento tiene que constituirse la persona que hace cabeza del procedimiento. El procedimiento se demoró, ellos también lo tenemos claro, se demoró en reaccionar. Finalmente pudieron retirar al personal del lugar. Posterior a ello, se solicitó en este caso al jefe de establecimiento que corroborara si efectivamente las personas que habían sido en este caso secuestradas habían ya sido llevadas al hospital o a algún servicio de salud para poder constatar la respectiva lesión. Después de suscitado el hecho y recabado todos los antecedentes, se presentó una querella hacia las 17 personas que se encontraban en el lugar para determinar los eventuales responsables. Y por cada hecho que se fuese suscitando a posterior, se solicitó al establecimiento y al director regional también de la época y a los que han seguido estando como directores regionales, que cada vez que se suscite una amenaza o alguna situación al interior o al exterior del establecimiento que diga relación con el personal, las querellas deben estar al instante abordadas para ser posteriormente presentadas, y eso se ha hecho hasta la fecha. Por cada evento que se suscita en ese establecimiento y en cualquier otro, se siguen presentando querellas al respecto, las querellas que van avanzando. En relación a los beneficios, que también se va a dar cuenta acá respecto de los beneficios, durante los periodos que estos se fueron efectuados, cada uno de ellos están regulados a través de los consejos técnicos, que son entidades colegiadas y que son autónomas, y de ahí deriva también la decisión de otorgar o no un beneficio a las personas que están solicitando poder acceder a alguno de ellos, independientemente del lugar donde ellos puedan postularse. Y en el caso de la continuidad de su condena o la continuidad dentro del establecimiento penal, la modalidad de acceder a un SET, ¿ya? Porque eso no es un beneficio, el SET simplemente es la forma distinta de poder continuar cumpliendo la condena, en este caso accediendo a espacios laborales donde ellos puedan también a la par irse reinsertando conforme a lo que ese lugar les pueda ofrecer. Dicho eso, y para dejar más claridad en relación, porque ese día quedamos en ese punto, en relación a cómo se dio el procedimiento del día 7 de mayo, era el subdirector operativo, Víctor Proboste, quien debía exponer. Así que, si usted me permite, Presidenta, para que él pueda brevemente también dar a conocer el hecho en sí, hacer un relato cronológico y todo lo que se dio en el momento, lo que se dio posterior y lo que se sigue dando en relación al tema tanto de lo que es internos y lo que es el personal de Gendarmería. Bien, ya, entonces le otorgo la palabra al subdirector operativo, don Víctor Proboste. Ya, tiene la palabra. ¿Qué cosa? Perfecto. Muy buenos días, señora Presidenta. Por su intermedio, saludar a los diputados y diputadas que hoy nos acompañan. Bueno, yo primero quiero
decir de que el día 7 de mayo, ese día se desarrollaba un proceso eleccionario que tenía que ver con el proceso constituyente, y ese día también habían 16 locales de votación en los establecimientos penitenciarios funcionando, y de los cuales, por supuesto, nuestro personal tenía que también resguardar. A raíz de este proceso eleccionario se desarrollaron y se ejecutaron una serie de instructivos para efecto de llevar a buen término este proceso. El día 24 de abril, la Dirección Nacional, específicamente a través de la subdivisión operativa, impartimos instrucciones que tienen que ver con el proceso del Consejo Constitucional, que se iba a desarrollar justamente el día domingo 7 de mayo, y dentro de esas directrices que se establecieron, estaba la suspensión de las visitas en todos los recintos penitenciarios del país, en todos. Que no era dejar sin efecto las visitas, era hacer una planificación para que esas visitas que se iban a suspender ese día fueran otorgadas un día distinto, en horarios distintos, para efecto de que no se ejecutara un acto arbitrario en esta suspensión. Dicho eso, el día 7 de mayo, a eso de las 9:30 horas, los internos del módulo F del CDP de Angol solicitan la presencia del jefe de régimen interno para efecto de saber por qué se había dado efectiva la suspensión de las visitas ese día en esa unidad. Situación que ya había sido notificada con anterioridad a los internos para efecto que notificaran a sus familiares de esta suspensión de visita que iba a ocurrir justamente el día eleccionario. Por lo tanto, concurre el oficial penitenciario al módulo F y al efecto de concurrir para saber justamente de la situación ocurrida ahí, los internos habitantes de esa dependencia cierran los accesos del módulo, lo que provocó la imposibilidad de egresar del lugar. Este oficial penitenciario iba acompañado de 2 funcionarios más que se encontraban en el sector. Por lo tanto, de esa manera se les retiene, encerrándolos en el lugar contra su voluntad por un prolongado lapso de tiempo, privándoles ilegítimamente de su derecho a libertad de desplazamiento. Durante el transcurso de esta situación, los internos del módulo F, con sus guiños en mano, comienzan a atormentar y amenazar a los funcionarios secuestrados, imponiendo exigencias respecto a que se hiciera efectivo el derecho a visita, que fue fundadamente suspendido. Vuelvo a reiterar, esta fue una notificación con anticipación que se dio a todos los internos a nivel nacional, incluido, por supuesto, el módulo F. Como les decía yo, que debido a esta situación crítica que se genera en la unidad penal, el personal disponible existente en la unidad concurre en todo el módulo F con la finalidad de socorrer y rescatar a los funcionarios secuestrados. En dicho procedimiento, al ingresar personal de gendarmería al módulo F, los internos arremeten contra los funcionarios con golpes de pies, puños y objetos contundentes, ocasionándoles de esa forma diferentes lesiones, como por ejemplo contusión parietal izquierda, contusión mano derecha, contusión dedo derecho, contusión parietal derecha e izquierda, contusiones antebrazo izquierdo, contusión pulgar izquierdo, contusión parietal izquierda, contusión mano derecha, esguince tobillo izquierdo, entre otros. Debido a esta situación, el régimen interno de la totalidad de la población penal del CDP de Angol tuvo que ser suspendida. Los internos tuvieron que permanecer encerrados. Sin embargo, no se les privó de la alimentación que tenían que tener. Se tuvo que reforzar el muro perimetral, línea de fuego y por último se tuvo que activar un plan de enlace. Ese día la unidad estaba funcionando con turnos.
¿Por qué por turno? Porque los funcionarios también tenían su derecho y obligación de votar, que consideran que ese día era un voto obligatorio, y por lo tanto, para efectos de no mermar la seguridad de la penal, hubieron turnos para efecto de el desarrollo, pero sin embargo, a raíz de esta situación, hubo que requerir de todo el personal en la unidad, lo que demoró un poco debido a esta situación de votar, porque había algunos que estaban votando en Coyipulli, otros en Traiguén, otros en Angol, etcétera, en diferentes localidades de la zona. En relación a la relación cronológica de los hechos, lo primero es que inmediatamente sucedidos los hechos, se toma contacto con el Ministerio Público, se da cuenta de la situación. Se realiza un procedimiento de registro de allanamiento el mismo día que ocurren los hechos. Se trasladan a 6 internos y se sanciona administrativamente a la totalidad de los internos participantes de este hecho. Y, por supuesto, se presentan las querellas criminal respectivas y posteriormente una ampliación de esta querella. Sobre la denuncia al Ministerio Público, señalar que se produce exactamente alrededor de las 10 de la mañana, vale decir ya transcurrido ya casi una hora de la situación. Se toma contacto con el fiscal de turno, denunciando lo que estaba ocurriendo en ese momento, y al recibir la renuncia, el fiscal tipifica los hechos como secuestro con lesiones en contra del personal de Gendarmería de Chile y ordena en forma inmediata que la Policía de Investigaciones de Chile se haga cargo de las primeras diligencias. En relación a la documentación que se remite, podemos decir de que se remite el parte de denuncia número 99 de fecha de 7 de mayo, el parte interno de la unidad penal número 772, la declaración voluntaria de 11 funcionarios que participaron directamente en el procedimiento, los informes de salud de todos los funcionarios e internos que participaron en el procedimiento, las actas de audiencia especial conforme al artículo 82 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, las actas de lectura de derechos y las actas de negativa a prestar declaración de los 17 internos del módulo F, un set fotográfico donde constan las lesiones sufridas por el personal que intervino en los hechos y, por supuesto, los elementos prohibidos encontrados durante el procedimiento de registro y allanamiento. Sobre el procedimiento de registro y allanamiento, les puedo decir de que a las 13 horas el jefe operativo regional ordena a la SUSEP tanto de Angol como de Temuco intervinieran coordinadamente el módulo F para efecto de dar por controlado en generalidad la situación de conflicto. Ya habían sido rescatados, por supuesto, estos funcionarios que habían sido tomados de rehén. ¿Y por qué dos SUSEP? En el entendido de que la situación ameritaba justamente un grupo importante de funcionarios de las unidades especializadas para poder intervenir. Una vez recibida la instrucción, ambos jefes de USEP se coordinan y comienzan la intervención. En primera instancia intentaron ingresar por el acceso de la guardia interna, no obstante se encontraron con que los internos tenían los accesos bloqueados, y no solo eso, sino también se percataron de que habían desplegado las mangueras de la red seca contra incendio y habían tomado los extintores de polvo químico existentes en el lugar. Al estar el acceso de la guardia interna bloqueada y el personal siendo atacado con agua y polvo químico, se optó por cortar la malla de seguridad del módulo, situación que ya había ocurrido para efecto de rescate de los funcionarios, por el sector de la línea de fuego e ingresar por ese lugar al interior de la dependencia. Estando ya al interior del módulo, los internos se resisten activamente al procedimiento. A modo de ejemplo, el jefe de la unidad de servicio especializado de Angol recibió una agresión en su mano derecha, una oficial de la unidad de servicio especializado de Angol recibió un impacto en su pecho y en su pierna derecha con un elemento contundente, otro funcionario sufre algunas heridas por lanzamiento de agua caliente. Luego de ser controlados, fueron desalojados y contenidos al interior del gimnasio de la unidad. Durante el allanamiento que se hizo en el módulo, se encontraron los siguientes elementos prohibidos, todos sin responsable: 12 teléfonos celulares, 11 chips,
14 cargadores, 16 armas blancas, 4 bidones con licor artesanal, 12 envoltorios con sustancia ilícita en su interior y dinero en efectivo. Una vez finalizado el procedimiento de registro y allanamiento, los 17 internos fueron derivados nuevamente a su dependencia. Sobre la situación de traslados de internos de la unidad penal, señalar que ese mismo 7 de mayo, la jefa del Departamento de Control Penitenciario, mediante un mensaje electrónico y por medida de seguridad institucional, tramita el traslado de los siguientes internos. Voy a solamente señalar el número. 2 internos fueron trasladados al CDP desde el CDP de Angola hasta el CP Rancagua. 2 internos fueron trasladados hasta el CCP de Biobío y 2 internos fueron trasladados hasta el CP de Puerto Montt. Posteriormente, el día 12 de julio, la Excelentísima Corte Suprema resolvió los recursos de apelación que se interpusieron contra los fallos emitidos por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, disponiendo lo siguiente en virtud de la calidad procesal que tenía estos internos. Para el caso de los internos imputados, ordenó que los jueces de garantía respectivos debían fijar una audiencia a la brevedad a fin de debatir sobre la procedencia del traslado que en ellos se hizo a otros establecimientos penitenciarios. Y para el caso de los internos condenados, ordenó el traslado a un recinto penitenciario de la región de la Araucanía. Tras este fallo, nuestra institución el día 3 de agosto dispuso el traslado de estos 6 reclusos desde las unidades donde habían sido derivados hasta el centro penitenciario de Temuco, recinto penal, en donde actualmente se encuentran privados de libertad. Sin perjuicio de lo anterior, el día 24 de agosto, el abogado jefe de la Unidad de Fiscalía Institucional, en representación del señor Director Nacional, interpuso un recurso de protección ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco a fin de dejar sin efecto la resolución judicial que dictó la jueza de garantía al Juzgado de Letras y Garantías de Coyipulli, por medio de la cual ordenó que uno de los reclusos involucrados en el secuestro de los funcionarios, hoy recluido en el CCP de Temuco, retornara al CDP de Angol, estableciendo para ello un plazo de horas. Se utilizó como fundamento principal que el retorno de uno de los reclusos a la unidad penal de Angol como autor de una de las agresiones que recibió personal de servicio claramente afecta la estabilidad psíquica de nuestros funcionarios, toda vez que no existe ninguna medida cautelar impuesta que permita proteger a las víctimas o asegurar los fines del procedimiento. Traté de ser bastante resumido, señora Presidenta, en relación al relato de los hechos ocurridos ese día 7 de mayo. Todos los antecedentes jurídicos al respecto que se presentaron los tiene y los podrá explicar nuestro abogado jefe de la Unidad de Fiscalía. Bien, gracias por lo que aquí hemos apuntado. Después vamos a hacer las preguntas. Le voy a ofrecer la palabra entonces al abogado don Nicolás Torres. Don Nicolás, tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias, señora Presidenta. Saludar a usted y a todos los honorables diputados y diputadas de esta comisión. Efectivamente, para solo conceptualizar, la Oficina de Defensa Funcionaria, dependiente de la Unidad de Fiscalía, tiene como principal función la defensa funcionaria, ya sea en cuanto a la tramitación de querellas que deben interponerse cuando el personal ha sufrido algún tipo de agresión, amenaza, lesión, etcétera, como también las defensas jurídicas que correspondieran cuando se le haya acusado de algún delito en el ejercicio de sus funciones y en la medida que ello corresponda. Estas funciones se encuentran principalmente señaladas en el DFL 29 y artículo 90, pero en lo que corresponde a la querella, a las querellas interpuestas, es una facultad privativa del señor Director Nacional que se encuentra delegada en los directores regionales. En ese sentido, y en consideración al protocolo de inmediatez que se ha establecido cuando ocurren eventos críticos, el mismo día domingo 7 de mayo, a través del turno que tiene la Oficina de Defensa Funcionaria, recibió el llamado por parte de las autoridades del servicio que se estaba produciendo un evento crítico y que se requería intervención jurídica inmediata.
Esta intervención jurídica tiene dos objetivos. En primer lugar, poder asistir al director regional y también hacer las solicitudes que en derecho correspondan y también coadyuvar en la investigación que realiza el Ministerio Público, tanto en el levantamiento de antecedentes que se requieran, como también con la eventual solicitud de diligencia o apoyo en las mismas. En ese sentido, el mismo día 7 de mayo, alrededor de las 13 horas, se recibió el llamado correspondiente y se comenzó con la recopilación de antecedentes, lo cual culminó cerca de las 16 horas del mismo día domingo con la interposición de la querella. Se interpone la querella solamente por el delito de secuestro, quedando a la espera de nuevos antecedentes que, como bien señaló el subdirector operativo, amplía la querella el día lunes 8 de mayo respecto de los delitos de lesiones a propósito del evento crítico que ocurre cerca de 2 o 3 horas después en el allanamiento al interior del módulo F del CDP de Angol. En ese sentido, desde el día 7 y 8 de mayo, ambas querellas, las podemos tomar como una sola, pero ambos hechos fueron declarados admisibles por el Tribunal de Garantías de Angol y se encuentra actualmente a la espera de la formalización respectiva respecto de los imputados que se encuentran involucrados en los hechos. Respecto de lo que señaló el subdirector operativo en cuanto a la interposición de este recurso de protección respecto de uno de los internos que fue trasladado, efectivamente, a través de la Oficina de Asistencia Jurídica, también apoyada por esta Oficina de Defensa Funcionaria, se interpuso recurso de protección en favor de funcionarios que habían sido víctimas de estos hechos, en consideración al traslado ordenado por el Tribunal de Coyipulli. Ese recurso actualmente se encuentra en discusión su admisibilidad. Efectivamente, uno de los fundamentos es la falta de existencia por parte del Tribunal de Angol de una formalización, la cual se encuentra ya fijada. Sin perjuicio de eso, se está a la espera del pronunciamiento por parte de la excelentísima Corte Suprema. En ese orden de ideas, la Oficina de Defensa Funcionaria ha coadyuvado a la investigación, se han hecho levantamientos de los antecedentes y hemos trabajado directamente con el Ministerio Público para la persecución y también el esclarecimiento de los hechos. No se ha hecho ninguna distinción desde el punto de vista jurídico respecto de los internos y se ha interpuesto de acuerdo a delitos comunes. Eso es lo que yo puedo señalar desde el punto de vista jurídico de la querella interpuesta en el Tribunal de Garantía de Angol. Muchas gracias. Gracias a usted. Don Nicolás Torres. Director, no sé si va a cerrar usted o va a dar, me gustaría escuchar al director de Araucanía, o vamos a ofrecer la palabra mejor para que seamos más ágiles. Sí, que cierre el director. Complementar algo, Presidente. General. Gracias. Dice relación con el apoyo y el monitoreo que se sigue haciendo a través del Servicio de Bienestar al personal. Durante los días posteriores al hecho, personal de la subdirección operativa y posteriormente yo fui a hablar con los funcionarios. Ese día cuando concurrí habían solamente dos, estaba el oficial y uno de los funcionarios que se habían afectado. Desde el momento que se inició esto, a través del mismo alcaide, porque los funcionarios después fueron derivados a sus casas, previo monitoreo a través del Servicio de Salud, se le indicó claramente que cualquier situación que presentaran los funcionarios la hicieran saber al momento. Y cuando yo me refería a la situación era de ver ellos que si querían continuar trabajando ahí o si querían estar en otro lugar para poder mantenerse tranquilos, ya sea por el momento o de plano ya salir del establecimiento. Esa situación se mantiene hasta el día de hoy. Uno de los funcionarios solicitó tiempo después, esto hace unos 2 o 3 semanas atrás, pide salir de la zona. Entonces el monitoreo ha sido constante respecto de bienestar, y no solamente para los funcionarios, sino que también para el personal en general. Después hubo una segunda visita que se realizó, donde el personal explícitamente pide, para ello, que también se está evaluando, la pertinencia de que se pueda mantener allá un psicólogo o psicóloga dando el caso, pero con la diferencia que ojalá sea una persona externa, que no sea una persona de gendarmería, dadas las situaciones que ellos enfrentan y lo que tengan que conversar con la persona. Por eso dan la opción de que no sea una persona perteneciente a gendarmería, situación que se está evaluando para ver cómo logramos asistirlo de la forma que ellos nos están solicitando.
Eso es como para complementar respecto a lo que se hizo a posterior. Muy bien, muchas gracias, director. Voy a ofrecer la palabra de a dos diputados, diputadas, y para que vayan respondiendo y así no perdamos el hilo, digamos, y sea más provechoso también. Así que voy a dar la palabra. Primero tenía la diputada Navellán, luego el diputado Aedo. Tiene la palabra, diputada Navellán. Gracias, presidenta. La verdad es que tengo varias preguntas y varios comentarios también. En primer lugar, se ha aducido permanentemente, tanto en la sesión anterior como en esta, al decreto firmado por el exministro de Justicia, Larraín, respecto de cómo considerar las huelgas de hambre en el caso de reos con calidad indígena y no considerar estas como faltas graves. Quiero leer una parte de la resolución de Contraloría respecto de esto, solo una parte, que dice claramente: en relación a las huelgas de hambre, las que son consideradas como faltas disciplinarias graves al régimen interno de un recinto penal por el decreto 518, que es anterior al decreto del ministro Larraín, de 1998, no resultó procedente que una resolución que constituye un acto administrativo de aplicación altere lo dispuesto en el referido reglamento, sin que se advierta alguna disposición internacional o interna que permita al director nacional de Genchi alterar el principio de la jerarquía normativa. Consecuente con lo expresado, no correspondió que tales instrucciones alteraran la naturaleza y consecuencia de una conducta regulada expresamente en el reglamento vigente, debiendo Genchi, a partir del presente pronunciamiento, ya les voy a dar la fecha de este pronunciamiento, abstenerse de continuar aplicando dichas instrucciones en este aspecto. Por lo tanto, desde el 18 de noviembre del 2022, fecha de este documento, la huelga de hambre se debe considerar una falta grave y no abstenerse de considerarla una falta grave, y por lo tanto se deben aplicar las sanciones que corresponden a cualquier reo que hace una huelga de hambre, cosa que no está pasando en este caso. Tengo varias preguntas. En primer lugar, en este mismo documento y en todo lo que es la reglamentación de Gendarmería, se hace mención a la importancia de poder dar la oferta de educación que requieren los internos, y que en el caso de personas con calidad indígena, esta oferta debe ser de educación intercultural. Entonces, la primera pregunta es: en los centros de estudio y trabajo que existen en la región de la Araucanía y en la región del Biobío, ¿existe oferta de educación intercultural a las personas con calidad indígena? Primera pregunta. Segunda pregunta: las personas que trabajan en los centros de estudio y trabajo normalmente tienen pago de imposiciones por el trabajo que realizan. Yo quisiera saber si es que esto es así, porque eso es lo que se me informó desde el interior de Gendarmería, y por qué motivo Celestino Córdoba no tiene pago de imposiciones, habiendo estado en el set de Lautaro una cantidad de tiempo no menor. En tercer lugar, quisiera saber por qué motivo el director regional de Gendarmería actual de la Araucanía mantuvo una reunión en la cárcel de Coyipulli, hará 2 semanas atrás, un día domingo, con Víctor Queipul, con Rodrigo Curipán y no sé si con alguien más, que no quedó registrada en el libro de visita de la cárcel, a expresa petición del director regional de Gendarmería, cuando fue y dijo: esta visita que quede pa' callao. Yo quisiera saber por qué motivo, y si es que esto contó con la autorización del director nacional de Gendarmería, que el director regional mantenga reuniones secretas dentro de un recinto penitenciario, dando instrucciones de que esto no se registre, y además llegando a acuerdo con personas que no pertenecen ni a Gendarmería, ni al Ministerio de Justicia, ni a ninguna parte, y que son personas que normalmente han estado llamando a cometer actos de violencia
para poder bajar una huelga de hambre. Cuarto lugar, sé que el director nacional de Gendarmería estuvo de visita en el recinto de Angol el mismo fin de semana en cuestión, que fue cuando estábamos con la huelga de hambre y que ya después de eso se llegó a un acuerdo. Tengo entendido que en esta visita a la cárcel de Angol se ofrecieron una serie de cosas relacionadas con seguridad para los gendarmes. Me refiero a cosas que vienen ofreciéndose desde el año pasado por parte del Ministerio de Justicia y que aún no se cumplen, como son, por ejemplo, el que exista mayores medidas de seguridad para poder revisar a las personas que van de visita a la cárcel de Angol, dado que normalmente ahí no hay uno de estos escáneres, pero además las personas que van de visita, muchas de ellas, aluden a su condición de loncos o de machi para no ser registrados y por lo tanto entran con mantas y no permiten su registro. Nadie sabe lo que llevan debajo de las mantas, cosa que es bastante irregular, porque que yo sepa, en ninguna cárcel normal del mundo alguien puede entrar de visita sin ser revisado para ver si llega algún elemento que no corresponda. Sigo con las preguntas, porque tengo varias, como vuelvo a decir, así que por favor tomen nota. Algunas las tengo anotadas acá. A ver. ¿Por qué motivo? Porque esto, de acuerdo al mandato que tenemos en esta comisión investigadora, es bien amplio, ¿ah? No es solamente referido a lo que pasó en mayo en la cárcel de Angol. Dice aquí, existencia de privilegios, uso abusivo o interpretación errónea de los beneficios intrapenitenciarios otorgados a ciertos grupos de la población penal en diversos penales del país, especialmente indagando las graves vulneraciones a derechos del personal de Gendarmería de Chile ocurrido en el CDP de Angol, pero no es exclusivo de eso. Entonces acá la pregunta es, ¿por qué Celestino Córdoba Tránsito se fue al set de Vilcún cuando lo mandaron al set de Vilcún a petición de él y después de una huelga de hambre? Vemos que es una conducta repetitiva, que cuando hay huelgas de hambre ellos piden ser trasladados a los sets y efectivamente lo logran a cambio de que bajen la huelga de hambre. Bueno, Celestino Córdoba se fue al set de Vilcún teniendo una conducta calificada de mala de acuerdo al reglamento de Gendarmería. Me gustaría saber por qué se accedió a llevarlo al set de Vilcún. ¿Por qué se autorizó que a este mismo reo tuviera un guillatún con sus familiares, donde sus familiares estuvieron 4 días y 4 noches en el set de Vilcún? Si, yo no sé si hay algún argumento legal, porque está bien, ellos pueden tener sus ceremonias tradicionales, pero que sus familiares estén 4 días y 4 noches haciendo un guillatún, y no estoy hablando de un familiar, estoy hablando de un grupo, me parece curioso y me gustaría saber una explicación de eso. ¿Por qué el interno Sergio Levinao fue trasladado al set de Victoria, siendo que el Consejo Técnico de Angol señaló como negativa su postulación y fue trasladado al CCP de Coyipulli, donde repiten el Consejo y ahora sí le autorizan el traslado o beneficio? ¿Por qué primero ¿cómo que se llama esto? El Consejo Técnico de Angol dijo no, se lo trasladaron a Coyipulli y entonces en Coyipulli le dijeron bueno y se fue al famoso set de Victoria? ¿Cambiaron los antecedentes psicosociales del interno en los 2 días que demoró el traslado de una cárcel a la otra? ¿Por qué no se respeta la decisión de los consejos técnicos? Y quiero pedir, por su intermedio, Presidenta, una copia del informe de Angol y una copia del informe de Coyipulli, para que veamos si hubo un cambio. A lo mejor él de repente vio la luz y cambió de un día para otro su conducta psicosocial. Por lo tanto, necesito las actas de ambos consejos técnicos. Quisiera saber por qué Juan José Navarrete, siendo director de Regional de Gendarmería de la Araucanía, se sentó a negociar con familiares de los internos y con el señor Coyipulli y el señor Curipán, que son en esto recurrentes, porque son los que llevan el pandero en las negociaciones, llegando a una serie de acuerdos, siendo que, por ejemplo,
uno de las personas ahí, Artemio Coñopán, está ligado a los atentados de resistencia mapuche Mayeco, tal como está constatado, porque él fue capturado, acusado de robo de vehículos y homicidio frustrado a carabineros, pero con él se negoció. Si yo quisiera saber cómo puede ser que el director regional de Gendarmería de ese entonces haya estado negociando con una persona que participa de un movimiento terrorista. Diputada, la última pregunta Sí, para que puedan hacer sí, porque tengo hartas más, pero vamos por partes. Sí, recordar también que se pueden hacer por escrito las consultas para que las Esta respondan pregunta, esta negociación llevó a que un grupo de diputados estuviéramos en el recinto de Angol el año pasado. Tuvimos una reunión con los gendarmes de allá y la verdad es que ellos nos manifestaron claramente su desacuerdo con todo lo que estaba sucediendo. Señor Navarrete después fue trasladado a Chillán, fue premiado con un traslado a Chillán, porque la verdad es que él hizo una negociación que no correspondía hacer, pasó a llevar a los gendarmes de Angol, pasó a llevar a los directivos de Gendarmería de Angol, y la verdad es que él simplemente negoció un acuerdo donde, entre otras cosas, permitían que los internos salieran a jugar palín a sus comunidades, una de ellas Temucuicuy, cosa bastante curiosa por lo demás. Entonces, todas estas irregularidades vamos a seguirlas viendo, pero aquí ya hay varias que me gustaría tener respuesta a ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Navellán. Tiene ahora la palabra el diputado Aedo para que después respondan y después tiene la diputada Sagardía y el diputado Ratier. Eso es el orden. Muchas gracias, presidenta. Saludar al director nacional de Gendarmería, a todo su equipo, a su equipo asesor. Yo no voy a hacer consultas tan, digamos, a nivel de detalles como lo planteó mi colega Navellán. Sí quiero plantear con algo más general al principio. Y una de las cosas que me sorprendió en la presentación que hicieron ustedes la semana pasada, y que pasó así un poco piola, diría uno hoy día, ¿eh? Pero realmente lo anoté porque me sorprendió, es que ustedes respecto de los reos, en la exposición que hicieron, se referían a los reos como usuarios. Y de verdad a mí me sorprendió. Se los quiero decir porque efectivamente el lenguaje va generando algunas realidades. Usuario es alguien que ejerce un derecho. Y yo hasta donde tengo entendido, sí, obviamente que hay que respetar los derechos humanos, pero quienes están privados de libertad justamente han perdido sus derechos por la comisión de delitos, muchos de ellos. Entonces, quiero partir en ese punto mi intervención porque creo que eso puede generar una tergiversación de cómo se enfrenta la situación de los presidiarios. Porque a ese ritmo, y perdónenme porque esto sí es una ironía, Gendarmería va a terminar siendo los sirvientes de personas que exigen la prestación de servicio al interior de los centros penitenciarios. Entonces, cuidado tal vez, y por eso quiero hacer esta precisión, con el lenguaje que se utiliza. No son usuarios. Son personas privadas de libertad por la comisión de delito que han perdido sus derechos. Obviamente no está en discusión todo el respeto de los derechos humanos, eso no está en discusión. Pero tratarlos de usuarios es ponerlo al mismo nivel de ustedes que tienen que cuidarlos o realizar las acciones al interior de esos recintos. Eso era lo primero y por eso lo quería plantear, porque tal vez mucho de lo que sucede, que ha expresado la diputada Navellán, se expresa o se entiende bajo esta concepción de que son usuarios. Entonces creo que ahí hay un elemento que es tergiversador de la realidad. Cosas muy concretas que a mí me interesa saber a raíz de lo que sucedió el 7 de mayo. Yo he trabajado en gobierno, al igual que algunos colegas acá. Fui gobernador, así que yo sé que hay instrucciones que no son escritas. Entonces, en esas instrucciones no escritas, yo quiero preguntar muy en concreto, ¿con qué autoridad de gobierno conversaron ustedes a raíz de lo que sucede el 7 de mayo? La autoridad de Gendarmería, ¿con quién se comunica? Se comunica con el delegado presidencial de la región, con el delegado provincial, con él o la Seremi de Justicia, ¿no? Porque no sé quién es, digamos.
¿Con quién ese día, cuando ustedes toman la decisión de intervenir, ¿no es cierto?, al interior de esta cárcel, hay comunicación, o a lo mejor no la hay? Simplemente quiero saber con qué autoridad política se conversa ese día esta situación. ¿Y qué instrucciones entregó, si es que hubo esa comunicación, esa autoridad política? Por eso también para mí es relevante saber, desde que se produce el hecho, cuánto tiempo media entre que se genera el secuestro y que sus unidades especializadas actúan. ¿Cuánto tiempo transcurre? Y si efectivamente fue una decisión que ustedes tomaron o fue una decisión que tuvieron que mediar con la autoridad política, si es que existió esa comunicación. Una situación que también me gustaría que me aclarara principalmente el abogado que hizo la exposición. Cuando tú expusiste, decías que la Oficina de Defensa Funcionaria defiende en el ejercicio de sus funciones a Gendarmería, dice cuando corresponda, agregaste esa frase, y eso me produjo la siguiente duda, y que me gustaría que tú me pudieses despejar. ¿Cuándo no corresponde en el ejercicio de la función funcionaria que no los defiendan ustedes? Me gustaría que me aclarase ese punto. En el ejercicio de la función funcionaria, no tengo claro que se anda de fiesta afuera y no está en el ejercicio de su función funcionaria. Pero estando en el ejercicio, al interior o en los carros de traslado, ¿en qué situación Gendarmería no defendería a un gendarme? Eso me gustaría que me lo aclarara. O simplemente fue ahí un lapsus lingüe nomás. Y también la última pregunta. Han pasado 4 meses, si no me equivoco, desde que ustedes presentaron los recursos de protección, ¿o no? ¿4 meses? ¿No? ¿Hace 2 semanas? Sí, a propósito del traslado De la de Coyipulli. las resoluciones del 16 de agosto. Ah, perfecto. Eso, muchas gracias, presidente. Las querellas se presentaron inmediatamente. Bien, tiene la palabra entonces para respuesta a las consultas de la diputada Navellán y el diputado Aedo. Tenemos las 9:21 y tenemos 3 palabras para la diputada Nullado también, así que, bueno, les pido que puedan precisar, pero no por ello no dar respuesta, que es lo que necesitamos en esta comisión. Gracias, presidenta. Yo voy a responder el máximo de lo que tengo acá, pero hay algunas cosas que son más específicas que la tiene que responder el director regional, porque él está en ese momento ya de acuerdo a la norma de delegación. Aquí quiero apoyar lo que dijo la diputada Navellán en relación a lo que bajó la Contraloría, es efectivo. En noviembre nosotros hicimos la consulta en relación a la huelga de hambre, relacionado al oficio que estaba del periodo anterior, y fue bien enfática la Contraloría indicando que sí se aplica. Y sí se aplica. Se está aplicando. Eso lo tenemos claro. Incluso eso se explicó ese día. Se explicó ese día, pero no se entendió. Pero no, la huelga de hambre se siguen aplicando cuando están ahí, se considera un hecho grave y conforme a nuestro reglamento se le aplica la sanción que corresponde. Eso sí se sigue aplicando, eso ya no tiene ningún otro tipo de lectura. Lo que bajó la Contraloría es lo que se aplica. Bien, ¿Ya? continúe. En relación a la oferta cultural que debiera darse en el CED y la oferta de trabajo, ahí yo pediría a Pablo Gaete que nos explique qué es lo que está pasando, pero en lo general, tanto en esa región como en las demás regiones, que es igual, está equitativo en todas las regiones, pero específicamente lo vamos a referir a la Araucanía. Bien, y hay casos puntuales de nombres que se dieron para que los puedan responder también de las situaciones puntuales. Muy buenos días. En relación a la consulta respecto a la educación con pertinencia cultural, hay que precisar que Gendarmería de Chile pone a disposición para efectuar las prestaciones de acceso a derecho a educación las dependencias de Gendarmería de Chile, los centros de educación y trabajo en este caso, o las unidades penales propiamente tal, pero por regla general quien presta
la prestación del acceso a derecho a la educación es el Ministerio de Educación y quienes son los sostenedores de este derecho, ¿cierto? Del derecho a la educación. Y efectivamente han existido algunas resoluciones judiciales, la misma resolución que mencionó la interna que mencionó la diputada, de propender a brindar educación con pertenencia cultural. Se están desarrollando, de hecho este año estamos desarrollando programas en ese sentido, estamos trabajando en la normativa técnica del sistema cerrado para que específicamente se vaya avanzando en este sentido, para que exista una oferta programática específica en este sentido, y se tiene que trabajar con el Ministerio de Educación, porque ellos existen incipientes esfuerzos en realizar oferta programática en materia de educación, pero no existe en la actualidad y depende más del Ministerio de Educación que de Gendarmería de Chile. Bien. En relación Resto a la que pregunta. la concurrencia mía a la unidad de Angol en dos ocasiones, la primera fue para ver el estado que funcionaron en su oportunidad y la última fue para clarificar por las constantes consultas que se hacían a través de los gremios y del mismo personal en relación a qué pasaba con el uniforme, que efectivamente el uniforme... Reitero, todo de nuevo. Concurrió. En relación a las visitas que yo Concurrió realicé a la unidad de Angol, la primera fue para ver el estado del personal y ver las situaciones que podíamos abordar desde el Servicio de Bienestar. La segunda visita, que fue más reciente, dice relación con ir a clarificar por las constantes consultas que hacían a través de los gremios y el mismo personal en relación a varias cosas. Uniforme, ¿ya? Que a pesar de que uno le indica a las personas que van a la Dirección Nacional, en este caso los directores regionales de cada gremio, cuando van y consultan, no hacen las bajadas de las instrucciones. Se les indicó que todo lo que tiene que ver con uniforme llega ahora en diciembre, porque las plata que dispone la institución ya van a adscritar un proceso, el proceso de ver qué empresa se lo adjudica y todo lo que corresponde hasta llegar a un periodo de entrega. El periodo de entrega es en diciembre. Lo mismo se suscita con los elementos de seguridad, que también finalizando noviembre, ingresando diciembre, estarían llegando para poder repartirlo en un momento que estén ya acopiados en la bodega de Gendarmería y entregar a nivel nacional la cantidad de elementos de seguridad que nos lleguen. En relación a lo que tiene que ver con los tableros eléctricos, que era uno de los temas que preguntaban ellos por la cantidad de cortes de luz, los problemas que se han suscitado en las luminarias de la zona de fuego, las mallas que están deterioradas, el tema de la locomoción del personal que acceden continuamente solamente por bus, a veces se les pasa, a veces llegan atrasados, y preocupantemente había un funcionario que en la unidad de Victoria, en Victoria, al bajarse del bus, sufrió una amenaza, según él refiere, cuando estaba recién descendiendo del bus. Por eso se buscó la alternativa de poder ver de qué manera hacíamos que el personal pudiese llegar por los distintos medios. Yo me encontré ese día porque no todo fue lo que llevábamos nosotros, sino que hubieron cosas que ellos también dieron a conocer. Por ejemplo, el recorrido hacia Traiguén, Victoria, Lautaro, Coyipulli y Angol. Pero también había otro recorrido que era hacia Renaico, hacia Purén, ¿ya? Y Los Sauces. Entonces, la alternativa ahí era disponer de un segundo medio de locomoción para poder hacer que el personal pudiera acceder. Ese mismo día también plantearon la posibilidad de contar con el psicólogo, que ya les puse delante, para atención de ello. Hablaban también de las mejoras en sus cuadras que estaban solicitadas desde hacía tiempo, y una de ellas por lo menos estaba avanzada, que es el tema de las cuadras de las funcionarias, y digo avanzada porque por lo menos las platas ya se fueron inyectando para que empezara el proceso. Misma situación fue requerida por los oficiales, que también solicitaban ellos poder tener más amplio el lugar donde trabajaban. Hablaban también del paso constante que van desde el edificio administrativo hacia guardia interna, donde la lluvia arrecia y constantemente se mojan, porque no es que vayan rápidamente cruzando, ellos a veces llevan cosas, bolsos o elementos, y que con el mismo peso de los elementos hacen que el paso hacia la guardia interna sea más lento. Y el tránsito tiene que ver por lo menos unos 10 o 15 metros que deben ser cubiertos por esta techumbre. Hablaron también de mejoras a nivel de la situación personal, específicamente qué hacen en sus momentos libres, la posibilidad de contar con un espacio recreativo para ello, que también eso se les indicó que se iba a evaluar, porque eran peticiones recientes, y lo que sí se les pidió en ese momento es que tuvieran paciencia, y por eso me sorprendió ver que lo del uniforme, ellos me daban a conocer que no se le había dicho totalmente cuando llegaban.
Se le clarificó el tema de las botas, que ahí teníamos una situación con la licitación donde nos habían subido el precio, y yo mismo pedí que bajaran esa licitación porque encontraba exagerado el precio que nos estaban ofertando, en consecuencia que nosotros teníamos la necesidad de cubrir el máximo de personal. Afortunadamente se alcanzó a realizar y antes que termine el año por lo menos vamos a tener botas para cubrir un porcentaje, quizás no es el 50% que era lo que esperábamos nosotros, pero sí va a haber un porcentaje más alto en relación a lo que antes teníamos. Eso es lo que se viene ahora, por eso al personal se le pidió paciencia, para poder ver en qué momento iban llegando las cosas, iban inyectando los recursos, porque hay recursos que tuvieron que ser solicitados. Nosotros a la fecha ya hemos gastado prácticamente todo lo que tiene que ver con inversión en infraestructura, estábamos más que al margen, y estos recursos tienen que ser nuevamente inyectados para que puedan ir en apoyo del personal, que es lo que uno espera siempre, y que eso es decir, cuando pasen estas cosas debemos aprovechar las crisis, y lo digo responsablemente, para poder ver cuáles son nuestras déficits y falencias y cubrir aquello con las cosas que realmente necesitamos. Porque hay cosas que se cubren ahí para la infraestructura, para la cárcel en sí. Incluso este tema del techo que mejora la pasada del personal. Pero no solamente pasa por el personal por ahí, sino que pasa incluso profesionales externos que atienden a la población, la misma población penal en caso que también puedan acceder. Pero también había que preocuparse de lo que son las cuadras, de lo que era el casino, de lo que eran los baños, para darle un sentido más de normalidad y de esencia que lo que uno espera que puedan tener los recintos, sobre todo si son recintos altamente conocidos y en este caso están en situación también de estrés constante. Ese era el tenor de mis visitas. Ahora, en relación a lo que tiene que ver con la reunión que se dio en Coyipulli, que fue netamente con una notificación que debía hacerse a las personas que pertenecían a los familiares. Eso le voy a dar el pase al director regional. Y en relación a lo que es Celestino Córdoba, que hay dos cosas que se habla de la estadía de él, o mantenerse en el CDICUM, en relación a la conducta que presentaba, y en relación al Guillatún, Pablo Gaete va a explicar el tema de Celestino y yo voy a explicar el tema del Guillatún. Sí, director, en honor al tiempo, y son varias las consultas que hizo la diputada Navillán de nombres específicos, como lo que usted está señalando, yo lo que le voy a pedir es que esa respuesta la hagan por escrito y que se las envíen a la comisión de manera, pero antes de la próxima sesión, de manera de que lo podamos leer, particularmente la diputada también, como para hacer las contrapreguntas si fuese el caso, porque si no, no nos va a dar el tiempo y quedan palabras todavía de las colegas que están esperando y todavía queda la respuesta aquí en el caso del diputado Aedo. Entonces, por escrito, para que sea con todo el detalle y que sea, ahí sí puede ser extenso, porque así nosotros podemos ir recogiendo antecedentes que obviamente son muy necesarios para esta comisión, pero el tiempo siempre es nuestro enemigo. Sí, Presidenta. Así que para que pueda cerrar en relación a la respuesta. Y me interesa que, no me quiero ir sin que la diputada Navillán tenga claro que nosotros le vamos a hacer llegar las actas para que tenga conocimiento. Bueno, eso es lo otro. A la comisión. Sí, por eso, a la comisión. Y lo otro es lo que nos preguntaba el diputado en relación a por qué se usa la palabra usuario. Eso no es de ahora. De hecho, los más antiguos, los que llevamos más tiempo, seguimos usando la palabra interno. Ya, en un periodo se consideró que esa palabra era muy fuerte. Si se nos instruye, estamos hablando de años atrás, esto de ayer por lo menos unos 6 o más años. 6 o más años de ayer, yo creo que un poco más. Se hablaba de usuarios del sistema. Entonces, por un tema de no hacer tan fuerte el tema de los internos, como haciéndolo sentir como deplorable, se empezó a usar la palabra usuario del sistema, que después se acortó a usuario. Por eso que se van a encontrar que muchas personas, funcionarios uniformados o no uniformados, usan la palabra usuario. ¿Y eso hay alguna instrucción por escrito? Lo vamos a buscar porque no es de ahora. Revísenlo, por Eso favor. No es de ahora, ¿de cuándo viene esa denominación? Sí, pero los que llevamos más tiempo seguimos usando la palabra internos. Sí. O sea, un lenguaje nuevo. Ni tan nuevo, porque viene de hace tiempo ya, varios años. Bueno, pero para que nos pueda precisar también, director, para que nos precise eso de cuándo, en base a qué disposición estaría ese lenguaje o ese modo de trato. Sí. Y la última, que tiene que ver también con el diputado para que pueda tener claridad respecto del caso de cuándo a un funcionario no se le puede defender, solamente cuando él desiste de la defensa nuestra. Pero aún así, nosotros igual seguimos siendo estos subos y los monitoreamos,
y entregamos los antecedentes y le estamos constantemente haciendo consultas si quiere todavía continuar con los abogados externos o si vuelve a traspasar, en el caso nuestro, la defensa. Bien, yo le voy a pedir a los diputados, en este caso Navellani y Aedo también, si no les parece o no quedaron conformes completamente con la respuesta, nos puedan hacer ver a la secretaria para que nosotros se lo transmitamos también al director, ¿ya? Solo me gustaría Solo que para si cerrar, pudiese, por favor. sí, que hagan por escrito cuál fue la conversación que se tuvieron con autoridad de gobierno, si se sostuvieron ese 7 de mayo. Para mí es importante saber. Eso, con quién. para que lo registren, por ¿Y favor, qué tipo de entonces instrucciones recibieron nos den la respuesta. con los usuarios? Bien, a todo esto el tema de presupuesto, porque usted viajó a ver varios temas de implementación, de equipamiento, infraestructura, es un tema que lo vamos a abordar en otra sesión después, porque es un tema muy importante también, donde podemos también hacer aportes desde esta comisión, en temas de financieros, digamos, y de presupuesto. Bien, tiene la palabra ahora la diputada Zagardía. Diputada Zagardía. Ahí está. Buenos días, presidenta. Saludar a los exponentes y a los colegas de la... yo voy a hacer 3 preguntas. Creo que no han informado de algunas cosas de lo que pasó. Creo que nos debemos limitar a lo que es el problema del 7 de mayo, que creo que es nuestro mandato. Voy a preguntar, ¿con cuánto tiempo se les dio el aviso de que iba a haber cambio de día de visita? Porque eso es importante también, porque los reos internos o usuarios, como los nombres, tienen familia y las familias van de lugares muy lejanos a veces y no se informan y creo que ha sido una de las causas de la molestia. ¿Con cuánto tiempo se hizo conocer la instrucción? 1, 2, ¿en qué estado se encuentran los procesos judiciales? Y si nos podrían proporcionar el número de RIT o rol de esas causas para que nosotros podamos ver esos antecedentes, porque lo podemos hacer y tener otra mirada desde acuerdo de la justicia. Si bien no tenemos que intervenir en la justicia, pero podemos tener antecedentes de las causas. Entonces, eso sería lo Bien. que yo le digo. Y el tercero, que si el penal de Angol es un penal licitado o es de administración directa de Gendarmería. Esas 3 consultas serían, ¿me las pueden contestar ahora o me las pueden hacer por escrito? Porque creo que es buen sistema el que no haga la contesta por escrito también. Muchas gracias, diputada Zagardía. Vamos a intentar que respondan acá y lo que no lo hacen por escrito. Y ahora tiene la palabra el diputado Jorge Ratke. Gracias, presidenta. Saludar a todos y cada uno de los presentes en esta comisión. Ante todo, presidenta, creo que se nos va a hacer corto los 60 días de investigación y por lo tanto ver la posibilidad de otro día, a lo mejor el día lunes, pero buscar el horario. Y lo otro, que seguramente a nuestros invitados los vamos a requerir en otra ocasión y creo yo que presencialmente no es, creo yo, a mi manera de pensar, no es necesario que estén acá por cuanto muchos tienen que viajar de las regiones y eso significa también un día entero o día y medio por lo menos en que distraen de las funciones propias y creo yo que puede ser telemáticamente que puedan cumplir la función de entregar la información. Pero es que, bueno, pero yo creo que los vamos a requerir en otras ocasiones y por lo tanto creo que hay que evaluar ese tema. A ver, quiero irme concretamente a algo muy similar de lo que señaló la diputada Zagardía respecto de la comunicación previa al tema de que no iban a tener la posibilidad de visitas el día domingo. ¿Qué constancia hay respecto a ese tema? Porque hay un video que circula que le dice, a ustedes les avisamos, pero ellos desconocen que se les haya avisado y alguien señala ahí, no, ustedes debieron haber avisado a sus familiares. ¿Cómo le avisan a los familiares de que no tienen visita ese día para efecto de evitar esta dificultad? Porque esa es nuestro mandato. ¿Hay algún video, alguna cámara de seguridad que deje constancia respecto a ese tema? Y lo otro, se señaló acá que en el allanamiento, ¿no es cierto?, se encontraron una serie de elementos, ¿no es cierto?, donde dice que sin saber
quién es el responsable de esos elementos que están ahí. Pero, a ver, habían celulares, yo prendo el celular y veo a quién se ha llamado y con eso puedo saber, digamos, a quién pertenece, quién lo internó, facilito, o sea, no, y por último habrá peritaje, si yo no lo sé hacer, habrá alguien que lo pueda realizar el peritaje. Esas dos consultas. Y lo otro, creo que aquí debemos sincerarnos y esta comisión justamente es para entregar ayuda al buen funcionamiento de lo que hoy día es Gendarmería. No nos vean como que vamos a estarlos atacando y tratar de establecer algún tipo de responsabilidad administrativa. No, queremos que de esta comisión salgan conclusiones que permitan el día de mañana que la normativa interna que ustedes tienen o la normativa que nosotros podamos eventualmente dictar el día de mañana les pueda ser útil y evitar lo que ocurrió. Ya es como, yo soy abogado, cuando a mí el imputado me dice, mire, yo hice una estafa y en realidad era un robo, yo en realidad lo voy a defender mal porque lo defiendo por estafa y en realidad era un robo. O cuando uno va al médico y le dice, mire, me duele la cabeza, el médico le da remedio para la cabeza, pero en realidad me dolía el estómago. Entonces uno tiene que ser lo más sincero posible para ir buscando solución a los problemas. Y efectivamente, lo que ya señaló la diputada Navellán, nos reunimos en el CEP de Angol, y ahí nos señalaron una serie de situaciones donde la normativa interna finalmente no estaba adecuada a lo que es la supuesta normativa internacional, ¿no es cierto?, u otra normativa legislativa que habría que modificar porque ellos entregan informes que el día de mañana no son considerados para el otorgamiento de beneficios. Y resulta que ellos son amenazados, ellos y sus familias, en la calle por familiares de los propios internos. Entonces tenemos que buscarle alguna alternativa respecto a ese tema, busquémosle alguna solución, porque se dijo acá, ¿no es cierto?, que el comité técnico era autónomo, pero parece que no es tan autónomo porque efectivamente las resoluciones que ellos entregan o los informes que ellos entregan no son tan considerados. Eso más que nada, y reitero, creo que los vamos a necesitar en otra ocasión y les queremos ayudar, reitero, que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir. Esta comisión investigadora no solamente pensando en buscar sanciones, todo lo contrario, es tratar de buscar soluciones y no solamente sanciones. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ratgeb. Y sí, muy pertinente el alcance que hace, que en el sentido que nosotros somos fiscalizadores y lo que buscamos acá es conocer la verdad. Y aquí tenemos que transparentarnos y si mientras menos se entregue la información vamos a tener que insistir y perseverar en ello, pero el objetivo es precisamente aquí que se respete la normativa primero y que podamos hacer también propuestas, y si no se respetó, bueno, hay que también asumir las responsabilidades, pero con el sentido que no vuelva a ocurrir, y de aquí vamos a surgir con nuestras conclusiones. Nuestra idea es también hacer propuestas. Por eso hablaba de los presupuestos, de lo legislativo, evidentemente, pero también de cómo se puede entonces ejercer un mejor control, cómo hacer que la estadía de los reclusos sea también en base a nuestra institucionalidad vigente. Entonces, me parece bien ese alcance porque aquí nosotros no estamos contra ustedes. Estamos buscando poder mejorar el sistema penitenciario, carcelario y que no se repita lo que al juicio de algunos es haberse saltado las normas, a juicio de otros no, pero esas son opiniones que son válidas y corresponden al derecho a cada uno de los diputados y diputadas, pero aquí tenemos que actuar como comisión en un informe que va a ser al final de que concluyamos esto. Así que, en base al tiempo, que nos quedan 8 minutos, le voy a dar la palabra inmediatamente a la diputada Nullado para que después nos pueda dar la respuesta, y voy a pedir desde ya 5 minutos de ampliación, solo 5 para concluir a las 9:55, porque así podemos no estar tan acelerados, digamos, con la respuesta. Así que, ¿hay acuerdo para ello? Sí. Acordado. Tiene la palabra diputada Nullado. Gracias, presidenta. Yo creo que nos falta mucho aprendizaje a todos y creo que también a Gendarmería, que son quienes están dentro, porque yo creo que quien es el cuerpo directivo tiene claro cuáles son las normativas que se tienen que aplicar, pero al parecer, de acuerdo a los antecedentes que han señalado algunos parlamentarios en reuniones que se han tenido la oportunidad de preguntar qué sucedió respecto al 7 de mayo, entonces estas son las inquietudes que tiene la diputada Navellán y escucho también al diputado Jorge Ratwit.
Considero que quienes están privados de libertad y pertenecen a pueblos originarios, en este caso a pueblo mapuche, en Angol, la Araucanía, tienen la oportunidad que se genera y que a través de la propio convenio 169, que es una ley vigente, y por lo tanto tiene que tener las consideraciones especiales. No significa que ellos tengan y estén hoy día prácticamente siendo privilegiados, sino que lo que sucede es que además lo que ha dictado la misma Comisión Interamericana de Derechos Políticos y Derechos Humanos señala que ellos no tienen que perder su vínculo con la comunidad, que tienen que preservar su cultura, que tienen que ser atendidos por autoridades espirituales, que tienen que llevar a cabo las prácticas y la medicina tradicional. Todas aquellas se tienen que dar cumplimiento, pero esto, a los ojos de muchos gendarmes y de muchas otras personas, no ha sido entendido así. Y al no ser entendido así, como también nosotros podemos comprender que en la reforma procesal penal seguramente se hizo la modificación del cambio del término de usuario del sistema hoy día por interno en cada uno de los centros penitenciarios. Entonces, muchas de aquellas cosas nos va a permitir en esta comisión tener la posibilidad de aclarar. Pero también siento que los directores regionales y nacionales tendrán las facultades de poder articular y coordinarse con familiares cuando se trata de una situación de una huelga de hambre. Y bien claro ha señalado el director, y a la misma exposición, que lo tengo aquí claritamente, se señala justamente que en la resolución del ex ministro Larraín todo lo demás era aplicable, pero lo que no era aplicable justamente era la huelga de hambre. Y ante eso queda bastante claro para quienes no le quedaron claros, pero los antecedentes, yo logré imprimir estos antecedentes, me logré leerlo en su totalidad, por lo tanto siento que el trabajo que ha hecho el cuerpo directivo de Gendarmería ha sido aclarar esta situación. Por lo demás, llevaron a cabo en los tiempos precisos las querellas que se debieran establecer y por lo tanto también las medidas disciplinarias que se tomaron, y posteriormente deben haber acuerdos, porque estamos hablando de personas que no tienen que en este caso ser trasladadas de manera arbitraria, como también lo señaló la Corte de Apelación y la Corte Suprema, para que ellos puedan volver a sus recintos penitenciarios de origen, porque le estás desvinculando de la comunidad, y eso ocurrió el traslado al Biobío, el traslado para Rancagua y el traslado a Puerto Montt. Por lo tanto, también nosotros tenemos que hacer el esfuerzo en esta comisión de poder comprender qué significa el convenio 169 para quienes están privados de libertad, que tienen privada su libertad, pero no tienen privada sus derechos, ni menos el derecho que tienen ellos a pertenecer al pueblo mapuche. Gracias. Bien, tiene la palabra entonces, director, para responder a los tres diputados. ¿Sí? Tiene la palabra, diputada, pídame la palabra, la tiene. Que no tiene nada que ver con esto, sino que es básicamente por un tema de funcionamiento. Presidenta, yo creo que francamente con un día a la semana y tan poco rato estamos cortos. Entonces, me gustaría o que lo hagamos después en el chat que tenemos interno, o que alcancemos ahora a verlo, pero tenemos que fijar otro día con más horario. Sí, gracias, presidenta. Comparto, porque por los tiempos ya se ve que además hay harto interés y me parece muy bien, y tenemos bastantes más invitados, así que tenemos que buscar, o hacemos comisiones de sesiones especiales, y ahí lo vamos a ver en el chat. Pero ahora tiene la palabra para ustedes. Gracias, presidenta. Para ustedes. Voy a dar respuesta a lo que es más rápido, para después lo que es más extenso entregarlo por escrito. Sí. Una de las consultas que hizo la diputada dice en relación con la cárcel Angol. La cárcel Angol no es una cárcel concesionada, es una cárcel tradicional, no está sujeta a concesiones. En relación a lo que es el retiro de celulares, los celulares cada vez que se retiran en cualquier establecimiento son derivados al Ministerio Público. Y cuando el Ministerio Público determina alguna acción en relación a si es intervenido o no, eso es resuelto del propio Ministerio Público. Nosotros no podemos tomarlo y empezar a ocultarlo. Simplemente se van directo al Ministerio. Todo lo que se retira, si tiene característica investigativa, Ministerio Público. De inmediato. Se denuncia y Ministerio Público. Y la consulta respecto de cuándo fueron notificados, los hechos se suscitaron el día 7, ¿cierto? El jueves 4 de mayo, conforme al parte 748, se notificaron a las 10:20 horas. Ya. Después que se han notificado, rechazan, después podemos ir a un minutito para hacer rotundamente el cambio de día.
conforme a lo que indica acá el parte emanado de la unidad de Angol, porque cada vez que hay un hecho se informa a través de parte. El parte está. Y eso indica el día 4 de mayo a las 10:20 de la mañana. Y hubo rechazo de la notificación. Director, ¿nos puede, perdón, diputada, director, nos envía ese parte también, por favor? El antecedente respecto de Sí. la aclaratoria, sí. Por favor. La visita queda expuesta, entonces, para el día que se fijó, porque a lo largo del país, en todos los establecimientos, cuando hay hechos de esta naturaleza se informa. Pero cada vez que se toma una visita y se traspasa a otro día, se le informa a la familia y a los propios internos para que den a conocer a sus familiares, porque hay votaciones, porque hay un evento que involucra a todo el país, se modifica, no es que se pierda, se modifica. Por ejemplo, hoy martes tiene visita usted, mire, le va a quedar para el próximo sábado, porque ese martes precisamente hay una actividad que concierne a todo el país, o quizás a toda la región, por lo tanto su visita no se pierde, sino que simplemente se traspasa hacia otro día. Diputado, sí. El día 4, jueves 4 se notificó, pero ¿hay una visita de por medio antes del día domingo o no hay visita? ¿O cómo le avisan los familiares? Avisan a través de los teléfonos públicos los casos que tengan los establecimientos o dan a conocer hacia alguien para que les diga a la familia, tal día no hay visita, se corrió para tal fecha. Ya, perdón, solo para cerrar, el 4 se avisó que no iba a haber esa visita que habría sido el día 7, normalmente. Que habría sido el día 7, mire, ya, dice, me queda claro. Para el día martes 9 de mayo está consignada visita. Claro. Conforme a lo que se le indicó el 4 de mayo a las Sí. 10:20 de la mañana. Y que Entonces quedó agendada para el 9. Y que normalmente habría sido el 7, que era un día domingo, Claro, que era el día normal. por calendario es día 7, según los días que están establecidos para la visita. Bien. Bien, ¿puede continuar con las respuestas? ¿O está...? Faltan 5 minutos. Quedan 5. Quedan 5. Lo otro que vamos a hacer la declaración en relación a la concurrencia a Coyipulli. Voy a dejar con el director regional para que indique qué sucedió efectivamente. Que esa sería la visita, entre comillas, secreta. Claro, es lo que se dice. A la conversación con don Víctor Queipul. Sí, claro. ¿Sí? Me parece bien. Ya, infórmenos. Señora Presidenta, Director regional, tiene la palabra. muy buenos días todavía. Buenos días. Por su intermedio saludar a todos los honorables diputados. Gracias por la invitación. Y para mí es sumamente importante aclarar la consulta que refiere la diputada Gloria Avellán en relación a la supuesta visita secreta que llevé a cabo. Señalar de que no es la única reunión que tuve con el Lonco ni con los huerquenes, puesto de que en mi rol de director regional, obviamente que tengo que atender audiencias a las personas que la solicitan, y más aún que los internos que estaban en huelga de hambre, cuando presentan su escrito de huelga de hambre, señalan que la única vía de comunicación respecto de las temáticas relacionadas con su huelga iba a ser con su autoridad, el Lonco. Ya, es por ello que cuando yo asumo como director regional el día 29 de mayo, a contar esa fecha, el día 16 de mayo de junio, tengo una reunión con él que la solicita él, en dependencias de la dirección regional, concurre con los 3 huerquenes. Luego el día 7 de mayo vuelvo a tener esta reunión, y el día 22 de agosto nuevamente tengo esta reunión, y los temas a tratar justamente eran los motivos por las huelgas que estaban en huelga de hambre los internos de el CDP de Angol y el CCP de Temuco, que se sumó posteriormente. Es así, y dentro de la normativa que señaló nuestro subdirector el otro día, voy a leer un párrafo donde dice: los directores regionales pueden ejercer todas las acciones que sean necesarias para el funcionamiento de los establecimientos penitenciarios y de las unidades administrativas ubicadas dentro de la respectiva región, destacando que debe velar por el adecuado mantenimiento de la población penal, la seguridad y disciplina de los recintos penales, debiendo a su turno procurar hacer efectiva todo tipo de ayuda material, moral, religiosa, cultural, artística, deportiva y social en beneficio directo de la población sometida a la custodia de Gendarmería. Dicho esto, quiero señalar de que como director regional tengo la obligación de ejercer mis facultades con el propósito, primero, de velar por el cumplimiento de la pena de los internos, ¿no es cierto?, que están bajo nuestra guarda, también por cautelar el cumplimiento de la prisión preventiva de aquellos imputados que están también bajo la custodia de Gendarmería, y lo más importante es velar por la vida de las personas que están, ¿no es cierto?, puestas a nuestra guarda. En tal sentido tengo
la unidad de Angol, donde tenía un interno que tenía 176 días de huelga de hambre, y otros 2 internos que tenían 96 días de huelga de hambre. 6 días de huelga seca al día 22 ¿ya? De agosto. Los reos 10 de ellos estaban hospitalizados. 3 de estos internos estaban con un problema grave de delgadez, pero en realidad era desnutrición. Por consiguiente, sus signos vitales, inclusive de lo que era glicemia, tenía 3 reos que estaban en un nivel de 40, 41 y 43. Estaban al borde de un colapso ya en la parte de salud, y yo tengo que velar por la salud de los internos. Es así, me encuentro en Ronda, en el CDP de Coyipulli. Estando allí, toma contacto el Lonco con Gendarmería a través de la jefa técnica de la región, y pide poder hablar conmigo porque él había visitado a sus peñis al interior del penal de Angol ese día, y que estaba sumamente preocupado por la salud de ellos. En ese sentido, le comunico yo que voy en Ronda a Coyipulli. Él llega allá, yo estoy al interior de la cárcel de Coyipulli, conjuntamente con el personal que andaba conmigo, y el jefe de unidad que estaba subrogante en ese momento. Llegan los representantes de los internos, que de acuerdo al escrito que ellos habían presentado, era la autoridad que iban a establecer el vínculo de comunicación con el personal de Gendarmería. Es allí donde hablo con ellos, y nuevamente fue tema de conversación el tema de justamente el traslado de Simón Huenchullán al set. Por lo consiguiente, que le señalo de que era imposible que él se fuera al set de Angol, en razón de que estaba con una huelga de hambre, y esa huelga de hambre iba a ser sancionada, de acuerdo, ¿no es cierto?, lo establece la normativa y confirmada por la Contraloría General de la República. Por consiguiente, nos reunía un requisito sine qua non, que era el de conducta, ¿ya? Él entiende, a la tercera vez en realidad, porque hemos tenido 3 veces esta misma conversación. Después, también él pedía poder evaluar el traslado de los internos al CDP de Angol, respecto de los 6 que habían sido trasladados. Yo le dije que eso no podía ser, puesto de que había un tema judicial, había medidas de seguridad, y es ahí donde nace justamente un requerimiento que se le hace a la autoridad de interponer un recurso en favor del personal, puesto que ya se había decretado por parte del Tribunal de Garantía de Coyipulli la devolución de uno de los internos que había participado en este hecho del 7 de mayo a Angol, perdón. Es así que se interpone ese recurso, y bueno, fue dándose el entendimiento con el Lonco, y le señalo yo que estaba sumamente preocupado por la salud de los internos y que necesitaba que terminaran su huelga de hambre, y él también manifiesta lo mismo, que en realidad que había un desgaste por parte de los internos, que también él quería que retomáramos las actividades normales, situación que él en realidad tenía que instruir a sus peñis que estaban presos, y es así que al día siguiente señala si podía tener visita a la población penal. Le digo que la visita nunca se les había sancionado, porque ya habían cumplido la sanción que les había aplicado de 25 días el alcaide en aquel entonces, en mayo, tras la comisión de la falta grave esta del secuestro, y que hoy día no tenían inconvenientes de poder recibir su visita, más aún cuando había bajado un pronunciamiento desde el nivel central de Gendarmería en relación a la visita de estos internos. Y es así que el Peñi se retira. No fue secreta, porque yo, como si una reunión secreta, me reúno en cualquier otro lugar que no sea una instalación de Gendarmería. Están los registros dentro de lo que es el libro de novedades de mi concurrencia al CDP de Coyipulli. Diputada, estamos con el tiempo. Deme la tenemos que ordenar. Sí, por eso, pero vamos a pidamos, a ver, vamos, ya se nos acabó el tiempo. Vamos a pedir, perdón, colegas, silencio, por favor. Tenemos todavía tiempo, por eso digo, es importante que esto lo podamos ver con detalle, y si nos apresuramos así contra el tiempo, al final no logramos el objetivo. Yo le voy a solicitar que nos pueda plantear por escrito también, y con algún registro de antecedentes, de que esa reunión no fue secreta. Eso es lo que queremos saber, que no fue secreta, ¿ya? Y yo quería hacer también una pregunta, que es también que me la respondan por escrito. Después veremos si seguimos, cuando el director dice que el oficio 518 y que se establece como una falta grave la huelga de hambre, y que él señaló que sí se actuó o se hacen los procedimientos. Yo necesito que por favor nos conteste qué procedimientos son los que específicamente, o qué sanciones, o qué tratamiento, qué ocurre cuando están en huelga de hambre, porque más allá de la preocupación por la salud, que de la nutrición, en fin,
qué es la sanción que tiene un recluso, claro, si es una falta grave. Saber qué es, en este caso, de los reos mapuche, y también saber qué proporción o qué existencia hay de huelgas de hambre a nivel nacional de reos no mapuche. O sea, saber si esta es una práctica que se está dando solo en este contexto o es también de los otros presos no mapuche. Sí, eso quiero saber yo, porque es un antecedente importante. ¿Ya? Eso sería, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se concluye.